a todos. En esta charla voy a hablarles sobre la investigación sobre el conocimiento del profesor de matemáticas, en particular desde la perspectiva del modelo de análisis Mathematics Teacher Specialized Knowledge, MTSK. Este modelo ha surgido del trabajo compartido de investigadores de distintos países de Iberoamérica en torno al Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática, con sede en la Universidad de Huelva, España, liderado por el profesor José Carrillo de la misma universidad. Antes de ir directamente a explicar el modelo MTSK, me gustaría hablarles de la trayectoria de investigación previa del grupo de investigadores de la Universidad de Huelva implicados en el MTSK, porque creo que explica ese interés por comprender el conocimiento del profesor de matemáticas. Desde el año 1999 venimos trabajando en un grupo de investigación colaborativa con profesores de distintos niveles educativos, formadores, investigadores, entre los que me incluyo, y también futuros profesores, y nuestro objeto de estudio es la interacción entre el profesor, el alumno y la matemática en un aula de matemáticas. Además, los investigadores usamos también digamos, los datos del grupo para poder investigar sobre el desarrollo profesional del profesor de matemáticas. En el desarrollo de este trabajo colaborativo surgió la importancia del conocimiento del profesor en su propio desarrollo profesional, y algunos de los profesores tomaron conciencia de que necesitaban ampliar su conocimiento profesional para poder progresar en su desarrollo. Es el caso, por ejemplo, de una maestra de primaria que reflexionaba al principio del proyecto de investigación colaborativa sobre la necesidad de tener más conocimiento matemático para poder responder algunas conjeturas de los alumnos. Y una de estas conjeturas se le presentó, la que aquí les muestro en un esquema, en una sesión que estaba trabajando con sus alumnos de primaria en la idea de fracción. Les pidió que en distintos círculos de papel que les había entregado hicieran dobleces de forma que obtuvieran mitades de todas las maneras distintas que se les ocurriera. Uno de estos alumnos de primaria conjeturó que cuanto más grande fuera el círculo, de más formas distintas podía dividirse en mitad. La maestra en esta ocasión no supo dar respuesta al alumno, lo cual no parece que sea algo dramático, pero es que tampoco ella reconocía que tampoco fuera del aula tenía herramientas matemáticas para poder validar si esa conjetura era cierta o no. Previamente al estudio en este grupo de investigadores de didáctica de la matemática de la Universidad de Huelva implicados en el MTSK, previo al estudio del conocimiento del profesor y del desarrollo profesional del profesor de matemática, habíamos desarrollado investigación sobre las concepciones del profesor sobre la matemática y su enseñanza y aprendizaje, y también la resolución de problemas. Por ejemplo, una idea de concepción sobre la matemática podría ser si el profesor cree que el conocimiento matemático se construye o es algo que ya existe y que hay que descubrirlo. Ejemplos de concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Si creemos que como profesor de matemática la matemática escolar debe ser fundamentalmente inductiva, o si por ejemplo creemos que el mejor modo de enseñar matemáticas es a través de la resolución de problemas. Bueno, esta investigación sobre las concepciones del profesor de matemáticas en parte se pueden ver, ¿no?, en este artículo que les he mostrado aquí de esta época. En nuestro estudio, cuando ya llegamos al estudio sobre el conocimiento del profesor de matemáticas, voy a destacar aquí algunas lecturas que fueron conformando nuestra aproximación al conocimiento del profesor, a su estudio, y que luego cristalizaron en el modelo MTSK. Como casi todos los investigadores que nos hemos dedicado en las últimas décadas al estudio del profesor de matemáticas, o de su conocimiento, mejor dicho, una de las referencias, digamos, clave, ¿no?, en esta investigación es la del trabajo de Lee Schulman, por ejemplo, en este artículo de 1987, porque este autor llama la atención sobre un conocimiento del profesor que es específico de la disciplina que está trabajando y su enseñanza y aprendizaje, y que no, digamos, que se refiere a una intersección entre tener conocimiento pedagógico general y tener conocimiento de la disciplina.
Así él, entre otras componentes, diferencia estas tres que son específicas de la materia y su enseñanza y aprendizaje. El conocimiento del contenido, subject matter knowledge, el conocimiento didáctico del contenido, pedagogical content knowledge, y el conocimiento curricular. El trabajo de Deborah Ball, ya a finales de los 90 y principios del 2000, llamaba la atención sobre que el conocimiento que requiere un profesor de matemáticas sobre la propia matemática es diferente del que necesita otra persona que también usa la matemática en su profesión. Y una parte importante de ese conocimiento era la capacidad para desempaquetarnos, si traducimos literalmente, o digamos de alguna manera desestructurarnos, el conocimiento matemático que conocemos de forma finalista, pero que, como acabada, ¿no? Pero que necesitamos desestructurar para poder enseñar. También el trabajo de Lipinma sobre las matemáticas elementales es relevante. Esta elementalidad no es porque sean simples, sino porque se comprende, el profesor comprende los fundamentos de esa matemática y habla también de como paquetes, digamos, de conocimiento donde se aglutinan distintos elementos del conocimiento del profesor sobre un contenido y su enseñanza y aprendizaje. El trabajo del equipo de Tim Rowland sobre el conocimiento del profesor, que tiene un enfoque diferente. Ellos trabajan con estudiantes para profesor o futuros profesores y hablan de distintas componentes del conocimiento. También ha sido relevante en esa base previa al MTSK. Y finalmente, quizás el trabajo pues, más impactante, digamos, ha sido el del equipo de Deborah Ball, pero ya casi a final del 2000, sobre el conocimiento específico del profesor de matemáticas, donde ya le da cuerpo a esa idea de un conocimiento matemático diferente en el caso del profesor de matemáticas y de otros profesionales, y así diferencia entre el conocimiento común del contenido, que sería el conocimiento del contenido matemática que puede tener cualquier ciudadano, con el conocimiento especializado del contenido, que solo necesita el profesor, y también diferencia otras componentes. Finalmente, y en este recorrido por quizás algunas de las referencias más relevantes para nuestra configuración del MTSK, el trabajo de Shenfield del 2010, donde plasma que los recursos de los que está dotado el profesor, entendidos como recursos intelectuales, no materiales, los objetivos que se plantea y las orientaciones explican su práctica. Parcialmente, claro, y entre esos recursos se encuentra el conocimiento del profesor. Esa idea nos inspira en el diseño de un modelo para el análisis del conocimiento del profesor, en el que lo que buscamos es, quizás por esa tradición de investigar con profesores, comprender el conocimiento que sustenta la práctica de un profesor. No queremos evaluarlo, saber qué conoce y no conoce, sino cómo conoce ese contenido. Somos conscientes de que nos estamos ocupando de una pequeñita parcela del conocimiento que requiere el profesor, aquella específica de la matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje, y hay muchos otros elementos de conocimiento del profesor y de otras cuestiones que no estamos considerando. Por nuestro trabajo previo con el MTSK y las dificultades que encontrábamos para delimitar algunos de sus subdominios, buscamos subdominios que se definan de modo intrínseco, no por comparación con, por ejemplo, cómo conoce otro profesional que usa la matemática que no es un profesor. Buscamos un modelo analítico que nos sirva en nuestras investigaciones y quizás también por esa tradición del estudio de concepciones somos muy conscientes de la importancia de las interacciones entre concepciones y conocimiento, lo que nos llevará a incluir las concepciones en el modelo MTSK. Esta publicación del 2018 es una publicación conjunta de casi todos los investigadores que estuvimos inicialmente en el desarrollo del modelo MTSK y que la plasma quizás con bastante precisión. Y aquí mostramos ya pues, la representación del modelo MTSK, en el que para esa, digamos, idea de análisis del conocimiento del profesor de matemática, diferenciamos, un poco siguiendo la idea de Schulman, entre conocimiento matemático y conocimiento didáctico del contenido y a su vez las concepciones.
Que las concepciones estén aquí colocadas en el centro no quiere decir que para nosotros sea lo más importante, sino que queremos de esta manera representar cómo en esta posición central puede verse cómo interaccionan con el resto de los elementos de conocimiento del profesor. En el conocimiento matemático del profesor, distinguimos su conocimiento de los temas matemáticos, ahora iré a explicar cada uno de estos subdominios, de la estructura de la matemática y de la práctica matemática. El conocimiento de los temas se refiere a quizás lo que se ha entendido tradicionalmente como conocimiento de la disciplina, ¿no?, por parte del profesor. Una de las cuestiones que yo creo que aportan quizás interés a este modelo de análisis del conocimiento del profesor, al MTSK, es que como tenemos ese interés analítico, hemos intentado desglosar cada uno de los subdominios en un sistema de categorías y subcategorías en algún caso, que creo que sirven para explicar qué entendemos por cada uno de ellos. Así, en el conocimiento de los temas, bueno, aquí está tópicos porque se ha traducido directamente del inglés, que sería topics. Incluimos que el profesor tenga conocimiento sobre procedimientos matemáticos, por ejemplo, cómo se suman fracciones, tanto cómo se hace, cuándo puede hacerse, por qué se hace así y cómo es el resultado que se obtiene. El conocimiento de definiciones, propiedades y sus fundamentos, pues por ejemplo el conocimiento sobre definiciones de función. El conocimiento de registros de representación de un contenido, distintas formas de representar las fracciones, por ejemplo, y el conocimiento de fenomenología y aplicaciones, o sea, situaciones que pueden explicar los distintos significados de un contenido matemático y sus aplicaciones. El conocimiento de la estructura de las matemáticas intenta reflejar que el profesor conoce o puede conocer el contenido matemático no de forma puntual, digamos, sino interaccionado entre sí o interconectado. Por eso hablamos de conexiones, que pueden ser de complejización o simplificación, que sería la idea de que el profesor, trabajando un tema determinado, conoce cómo ese tema puede verse matemáticamente desde un punto de vista más avanzado o más elemental. Esto no tiene por qué corresponder con una secuenciación curricular, pero, por ejemplo, la idea de que si el profesor está trabajando sobre lo grande y lo pequeño, por ejemplo, en infantil, pueda saber que a un nivel más avanzado eso se corresponde con la escala. Las conexiones transversales intentan dar cuenta del conocimiento por parte del profesor de cómo algunos contenidos matemáticos atraviesan distintos núcleos temáticos y pueden tener como distintas caras en distintos núcleos de contenido, y las conexiones auxiliares muestran que el profesor conoce cómo un contenido matemático puede servir de herramienta en otro bloque de contenido. El conocimiento de la práctica matemática, en primer lugar quiero aclarar que no es la práctica de aula, porque esa es una confusión bastante habitual, sino que se refiere a la práctica de hacer matemática. En este caso, y es un trabajo en el que estamos, digamos, avanzando y luego lo comentaré, no disponemos de un sistema de categorías como en el resto de los subdominios, sino que hasta ahora lo que disponemos son de algunos indicadores que dan cuenta de algunos elementos que podrían formar parte de ese conocimiento de la práctica matemática, como son, por ejemplo, el conocimiento sobre cómo se valida y cómo se demuestra en matemática, o cuál es el papel de los símbolos y el uso del lenguaje formal. Si nos pasamos ahora al conocimiento didáctico del contenido, también diferenciamos tres subdominios: el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. En el primero de estos, en el conocimiento de la enseñanza de la matemática, nos ocupamos de recoger el conocimiento del profesor sobre teorías, sobre posibles teorías que bien pueden ser teorías académicas, digamos, formales, que pueda haber estudiado, o teorías que ha extraído de su práctica, reflexionando sobre ellas, sobre cómo se enseña un determinado contenido o cómo se enseña la matemática. También su conocimiento sobre recursos, tanto materiales como virtuales, que podrían servir o apoyar para enseñar un contenido, y sus potencialidades y sus limitaciones, y el conocimiento de estrategias, técnicas, tareas y ejemplos para enseñar un contenido. El conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas también da cuenta de ese conocimiento de teorías, pero ahora sobre cómo se aprende un contenido o cómo se aprende la matemática.
el conocimiento también del profesor sobre qué fortalezas y qué dificultades suelen tener los alumnos cuando están aprendiendo un determinado contenido, cómo suelen interaccionar con él, cómo suelen abordar, por ejemplo, un determinado tipo de problema sobre ese contenido y cuáles suelen ser sus intereses y qué esperan normalmente sobre ese contenido y su aprendizaje. En el último de los subdominios que voy a citar, ¿no?, sobre el conocimiento didáctico del contenido, que es el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, se espera que el profesor recoja su conocimiento sobre el currículum de su país, en el nivel que está trabajando, y también pueda incluir conocimientos sobre estándares de aprendizaje que provengan de otros elementos, como por ejemplo asociaciones de profesores. Aquí diferenciamos las categorías del conocimiento del profesor sobre qué se espera que los alumnos, o qué puede esperarse que los alumnos aprendan sobre un contenido en un determinado nivel, hasta qué punto cree que pueden llegar en su desarrollo conceptual o procedimental respecto de ese contenido en ese nivel, y cómo se secuencia el tema que está trabajando con temas anteriores y posteriores, tanto en el curso en el que está situado como en otros cursos. Ahora me gustaría ejemplificar cómo podemos usar, o cómo hemos usado al menos nosotros, el modelo MTSK para analizar el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y para ello voy a tomar una sesión de primero de educación media de Chile, que corresponde a la educación secundaria, por ejemplo, en España, con alumnos entre 14 y 15 años. La publicación del análisis que aquí les voy a describir de forma muy breve podrá encontrarse con más detalle en un artículo en prensa de la revista Educación Matemática con unos compañeros de Chile que después referenciaré, digamos, con precisión. Y también ha sido expuesta en mi intervención en el pasado mes de septiembre en la reunión anual de la Unión Matemática Argentina. El profesor que implementó esta sesión estaba inmerso en un taller formativo y su objetivo en esta sesión es introducir el teorema de Tales. La sesión tiene 3 partes que les voy a describir de forma muy breve. En una primera parte, el profesor lo que pretende es que los estudiantes comprueben de forma empírica, como después dirá, el teorema. Para ello muestra proyectado la pantalla que tienen aquí, que es una pantalla de GeoGebra, que el profesor primero ya, digamos, previamente trae elaborado de su casa, y les dice a los estudiantes: quiero que hagamos un cálculo. ¿Se acuerdan cómo lo hacían en semejanza? Comparábamos 2 razones y aquí vamos a hacer lo mismo. Comprueben que IJ entre JK es igual a NM entre ML. Los estudiantes lo comprueban. ¿Qué ocurrirá? Pregunta, si se desplaza una de las rectas paralelas y la desplaza en otra paralela diferente. Por supuesto, se le modifican los términos numéricos que tiene aquí. Ahora los alumnos intentan o comprueban, intentan comprobar más bien la igualdad y no se cumple la igualdad con los nuevos términos numéricos que han obtenido. El profesor lo atribuye a un error de GeoGebra. Les dice entonces, calculen IJ entre IK y NM entre NL. Esto, dice, se parece más a la semejanza de triángulos. La verdad, el teorema de Tales se desprende básicamente de la semejanza de triángulos o de figuras planas. Los alumnos comprueban esas 2 razones y que son iguales. Si tienen una situación como la anterior, concluye, donde las 3 rectas señaladas son paralelas, se tiene que IJ entre IJ más JK es igual a NM entre NM más ML. ¿Qué ocurrirá? Pregunta, si las 3 rectas señaladas no son paralelas. Entonces coge una de estas 3 rectas, las arrastra o la arrastra e intenta conseguir una no paralela y no lo consigue. Por lo tanto, lo que hace es que coge un rotulador, tacha una de las rectas, dibuja otra que ya no es paralela a las otras 2 y modifica los valores numéricos. Los estudiantes comprueban que en este caso la igualdad no se cumple y concluyen que las 3 rectas han de ser paralelas. La segunda parte de la sesión se dedica a la demostración del teorema. Y dice el profesor, pasamos a la demostración, aunque de la otra forma está prácticamente demostrado. A nivel computacional, ahora se pueden ocupar muchas cosas. A muchos no les gustan las demostraciones, pero a mí me encanta saber de dónde vienen las cosas.
Dibuja entonces el triángulo que tienen aquí con esta notación y les indica que si A, B, C y A, D, E son semejantes, entonces BA entre DA debe ser igual a AC entre AE. De aquí extrae que AD entre BD partido por DA debe ser igual a AE más EC partido por AE. Trata entonces esta igualdad como si fueran fracciones numéricas, digamos, y simplifica el AD con DA en uno de los miembros y AE con AE en el segundo, obteniendo que BD entre AD es igual a EC entre AE. Lo que acabamos de demostrar, dice, es un caso especial del teorema de Tales. El teorema se refiere a una situación como la de la figura primera, la que mostró en GeoGebra. Y es fácil ver que prolongando las líneas que pasan por los puntos I, K y N y L en la figura esa de GeoGebra, respectivamente, sostiene esta figura de ahora, este triángulo. Hemos ido de lo empírico a lo matemático. La tercera y última parte de la sesión se dedica a la resolución de ejercicios de aplicación como estos que les mostramos aquí. Vamos entonces a hacer el análisis de la sesión desde el punto de vista del modelo MTSK, usando ese modelo como herramienta de análisis. En primer lugar, observamos cómo el profesor establece una relación entre la semejanza y el teorema de Tales, que es una relación procedimental en el sentido de que evocar la semejanza les sirve para que los estudiantes repitan el procedimiento de comparar razones. No es que les sirva para justificar la aplicabilidad del procedimiento o para conceptualizarlo, digamos. Se observa también cómo el profesor usa una notación y un lenguaje que son matemáticamente precisos y que son propios del tema, lo que muestra su conocimiento sobre el tema y sobre registros de representación. A su vez, el profesor muestra conocer el recurso de GeoGebra, sabe representar o hacer representaciones geométricas como la que traía preparada y parece apreciar su dinamismo cuando arrastra la recta. Nos planteamos si ha reflexionado sobre la posibilidad de mover un objeto eliminando una de las condiciones con las que ha sido creada cuando intenta arrastrar una de estas rectas y que no sea paralela a las otras dos, y si ha reflexionado sobre las posibles limitaciones del recurso a la hora de probar una igualdad entre medidas por la aproximación de decimales que usa, cuando en una de las ocasiones no obtienen igualdad entre las razones. Vemos cómo el profesor parece concebir la proporcionalidad, y esto verdaderamente es un indicio, más que tener evidencias, habría que preguntarle después al profesor. Parece que la idea de proporción, ¿no? La idea de razón que está presente y que nombra tantas veces, parece ser como una idea transversal que atraviesa o que liga para él la proporcionalidad numérica y en este caso la geométrica. Como hemos visto, relaciona el teorema de Tales con la semejanza de triángulo, y esta relación o esta conexión consideramos que es una conexión dentro de un mismo tema, por eso la situaríamos en su manera de comprender el propio teorema de Tales, en conocimiento del tema, más que en conexiones, más que en conocimiento de la estructura de la matemática. Y vemos cómo cuando pone un ejemplo de una recta que no sea paralela, parece comprender la importancia de usar contraejemplos o no ejemplos en la enseñanza de la matemática, lo que mostraría su conocimiento, sobre la enseñanza de la matemática en cuanto a ejemplos. En algún momento el profesor hace una llamada de atención cuando ya digamos que no está usando las razones que planteaba inicialmente, IJ entre JK, sino que ahora alude a IJ entre IK. Y llama la atención sobre que ahora sí que esto se parece más a la semejanza de triángulo. En otro fragmento de ese mismo parte de la sesión dice: esto es distinto a lo que decíamos. Este segmento partido por este segmento no se parece a la semejanza de triángulo, aludiendo a los de antes. Pero lo que vamos a hacer ahora sí, y se ve como diferencia entre las distintas razones. Vemos cómo el profesor conoce
la importancia del rigor en la argumentación matemática, mostrando su conocimiento de la práctica matemática, y cómo otra vez se observa cómo relaciona el teorema con la semejanza de triángulos, que ya hemos dicho antes que forma parte de su forma de comprender el teorema, de su conocimiento del tema. Si nos pasamos ahora a la segunda parte de la sesión, cuando el profesor demuestra el teorema, podemos ver en este primer fragmento cómo muestra conocer que una comprobación y una demostración son cosas distintas, que es importante demostrar, que se aceptan ahora otro tipo de demostraciones, o sea que conoce, digamos, una evolución en la práctica matemática de demostrar, y el papel que parece que da la demostración, por lo menos el que se evidencia aquí, para comunicar y convencer. Todo esto formaría parte de su conocimiento de la práctica matemática, en este caso de demostrar. Volvemos a ver otra vez esa relación entre el teorema de Tales y la semejanza, en este caso, digamos, visto como un conocimiento por parte del profesor de una secuencia de enseñanza. Tal como lo plantea, su concepción es que primero se trabaja la semejanza y luego se puede entonces llegar a Tales, que sería un conocimiento de los estándares de aprendizaje de la matemática, en particular en relación con la secuenciación, con temas anteriores y posteriores. Además, parece conocer que a los estudiantes no les gustan las demostraciones matemáticas, lo que sería conocimiento por su parte de cuáles suelen ser sus intereses y expectativas. Y aquí, cuando trabaja con las fracciones y simplifica, muestra conocer cómo la fracción puede ser una herramienta en situaciones de proporcionalidad, lo que consideraríamos una conexión auxiliar, otra vez con esa idea de analogía procedimental que usa en varios momentos de la sesión. Si nos vamos ahora a los ejercicios que trabaja en la tercera parte de la sesión, podemos ver cómo el profesor conoce distintas situaciones en las que se aplica el teorema de Tales, en concreto situaciones de medición de distancias desconocidas, lo que sería su conocimiento de los temas en la categoría de fenomenología. La tarea que vemos aquí se trata, si consideramos el trabajo de Escudero y Sánchez de 2005 y 2007, se trata de una situación o una tarea, perdón, de cálculo mixto en el que se conocen dos términos de una proporción y se pide la justificación de la relación de esos dos términos con los otros dos. Casi todas las tareas, las restantes, se refieren a tareas de cálculo de valor desconocido, donde se conocen todas las medidas menos una y se pide buscar el valor desconocido. Y la tarea inicial, la que mostrábamos con GeoGebra, sería una tarea de cálculo comparación. Si nos vamos ahora a cómo, o a los resultados, digamos, de la investigación sobre el teorema de Tales y su enseñanza y aprendizaje, nos vamos a basar sobre todo aquí en el trabajo de dos autores, de Lemonidis en el 92 y de Duperret. El primer autor citado diferencia entre distintos tipos de representaciones. Una son las representaciones tipo pico, que son las que tenemos aquí, en las que nos encontramos con que un triángulo está incluido dentro del otro, y él dice que este es el tipo de representación más habitual para los alumnos, y frente a este habla de las representaciones tipo mariposa, donde los dos triángulos están separados y tienen en común un solo vértice. En este caso, las cotas homólogas tienen una orientación inversa, podemos ver aquí. Y dice que esta forma figurativa es muy frecuente en la enseñanza de la simetría central, pero la razón de las cotas homólogas es menos común. Este autor estudia cómo las distintas representaciones, digamos, son comprendidas por los alumnos, y lo que dice es que la configuración más conocida es la de tipo pico, y esto restringe su comprensión del teorema de Tales y de la igualdad de la razón en triángulos homotéticos. Él también habla de distintos tipos de razones, se pueden explicar en cada una de las distintas representaciones, voy a explicarlas solo en una. Habla de razones entre los dos triángulos homotéticos, por ejemplo, que KM entre KD es lo mismo que KL entre KC, de razones entre los elementos de los dos triángulos, por ejemplo, que este lado KM entre ML es lo mismo que KD
entre DC, razones de proyección, que Km entre MD es igual que KL entre LC, y razones entre segmentos homólogos sobre los lados oblicuos. Por ejemplo, que Km entre MD es igual que KL entre LC. Bueno, lo que dice este autor es que los alumnos no conocen ni diferencian estos distintos tipos de razones y que automatizan el paso, digamos, del registro figural, que es este que tenemos aquí, al registro algebraico. En este estudio y también en el otro que citamos antes de Duperret, se muestra la necesidad de trabajar el teorema de Thales simultáneamente con registros figurales, algebraicos y también numéricos, ¿no? Donde tenemos igualdades entre las longitudes correspondientes. Y la necesidad de enriquecer el registro figural, incluyendo configuraciones de triángulos que no sean homotéticos y comprender las distintas interpretaciones del teorema. ¿Qué pasa ahora si aplicamos estas ideas a el estudio de las situaciones que propone el profesor en el aula? Podemos ver que las representaciones que se presentan son de tipo pico, o bien directamente, o que evocan a ese tipo pico. Lo que muestra su conocimiento de representaciones en cuanto a ejemplos en la enseñanza del teorema, el tipo de tareas que muestra, donde se muestran también esos ejemplos, y cómo las razones que se trabajan son o bien entre segmentos homólogos sobre los lados oblicuos o entre los dos triángulos homotéticos. Así hay razones que están ausentes, como las referidas a transformaciones. Lo que vemos es que la aproximación que hace el profesor al teorema de Thales corresponde a una relación intrafigural, donde sobre todo se relacionan los elementos de una figura y los de sus semejantes, sin que se haga referencia, como antes decía, a las transformaciones, y donde, como se observa y como ya he comentado, se abusa de esa representación tipo pico. En este esquema o mapa hemos intentado representar el conocimiento del profesor, el que hemos comentado pues hasta ahora, de forma relacionada. Y para eso nos hemos inspirado en la idea del trabajo de Schering 96, que está citado en el trabajo de Schering y Madanes del 2006, que después referenciaré, y en el que se habla de complejos de conocimiento del contenido, que para ellos eran estructuras de conocimiento en los que se muestran fuertemente conectados elementos del conocimiento del contenido y didáctico del contenido. Nosotros hemos incluido además elementos de concepciones del profesor. Y pensamos que podemos diferenciar tres núcleos, que son los tres colores que tenemos aquí: el verde, el azul y el rosa. Y esta sería la finalidad que el profesor parece atribuir a la sesión y al aprendizaje del teorema de Thales, que es resolver situaciones de un valor desconocido. El primer núcleo, que es este verde, nos habla de cómo el teorema de Thales para el profesor deriva de la semejanza, lo que a su vez se relaciona con su conocimiento sobre cómo se demuestra el teorema, los tipos de razones que implica en la enseñanza del teorema y el tipo de representaciones también que muestra a conocer. El uso de la semejanza como analogía para la enseñanza del teorema de Thales, y cómo también usa otras conexiones, como por ejemplo la de las fracciones, como elementos auxiliares en la enseñanza de ese teorema o en ese núcleo de contenido. Parece que el papel que atribuye a la demostración, como he dicho antes, de comunicar y de convencer, se relaciona con su conocimiento de la demostración del teorema. El núcleo azul, por otra parte, nos explica cómo el profesor parece esperar que los estudiantes aprendan a aplicar el teorema a situaciones de cálculo, sobre todo como vimos
de tareas de valor desconocido, aunque también hemos encontrado que conoce tareas de cálculo comparación y cálculo mixto, y cómo en ese sentido muestra conocer o cómo las ecuaciones son un elemento auxiliar en el trabajo en esas situaciones de cálculo de valor desconocido. Finalmente, el núcleo rosa muestra cómo, si bien las representaciones que usa el profesor en la lección se presentan en los registros figural y algebraico, y también numérico, sobre todo el profesor en su abordaje del teorema parece primar el registro numérico. Sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en la comparación empírica que hace en la primera parte. Aunque también usa el registro algebraico en muchos momentos, sobre todo en la demostración, parece que para él es problemático, o sea, el paso del registro algebraico al numérico, para él parece que no, o que para los estudiantes no va a ser ningún problema. Esto también me parece explicar su uso de GeoGebra, que está centrado en la vista gráfica, donde se presenta el registro numérico. Una vez mostrada esta descripción del modelo MTSK y su ejemplificación en el análisis del conocimiento evidenciado por un profesor en una sesión, me gustaría dar una panorámica de los estudios que hemos desarrollado con MTSK, bueno, yo y otros compañeros que están trabajando con MTSK, por supuesto, y las principales líneas en las que está progresando ahora mismo el estudio en este grupo. Así podemos ver, por ejemplo, cómo se han desarrollado estudios, y aquí les dejo algunas referencias, tanto en infantil como en primaria, en secundaria y en universidad, y sobre distintos temas matemáticos. Y si pensamos en las líneas en las que está progresando el estudio con MTSK, podemos diferenciar quizás la aplicación al estudio de la formación de profesores, y ahora hablaré un poco más en detalle de estas líneas, al propio desarrollo del MTSK como modelo analítico, al conocimiento del formador de profesores de matemáticas y a poner, digamos, en diálogo el MTSK con otros modelos teóricos de didáctica de la matemática. Así, pues les he traído algunos ejemplos de algunas de estas publicaciones por si es de su interés. Una de las cosas que se están planteando es intentar comprender cómo construyen conocimiento especializado profesores en formación inicial y continua, y estas son algunas de las publicaciones más recientes. También cómo diseñar, implementar y evaluar tareas para que los profesores construyan ese conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Y estas son algunas también de las publicaciones más recientes. Nos está preocupando también qué conocimiento especializado requiere el formador de profesores de matemáticas. Es obvio que ya no podemos hablar de MTSK, pues la especialización aquí no viene dada por la matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje, o al menos no solo, sino porque, digamos, el objeto aquí es la construcción de conocimiento especializado por parte de los profesores o futuros profesores de matemáticas, y estas son algunas de las publicaciones más recientes. Y también algunos elementos del MTSK como modelo de análisis que están menos desarrollados, como por ejemplo el conocimiento de la práctica matemática, como antes cité, o cómo las emociones pueden incluirse en esas concepciones y creencias del profesor, o junto a las concepciones y creencias del profesor, también están siendo estudiadas, y estas son algunas de las publicaciones recientes. Y finalmente, como comentaba antes, estamos estudiando cómo el estudio, por ejemplo, de situaciones de aula desde el punto de vista del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, puede aportar, diferenciarse y quizás ser incompatible en algunos casos con otros modelos teóricos didáctica de la matemática, como por ejemplo el análisis de contenido, el espacio de trabajo matemático o la etnomatemática. Bueno, ya que finalmente lo que les he plasmado es el enlace al acta de del último Congreso Iberoamericano sobre conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que se llevó a cabo el pasado septiembre del 2019. Estas son las referencias que he usado como base en la presentación, y esta que pongo en negrita es la de educación matemática que
comentaba que estaba en prensa y en la que se puede leer con muchísimo más detalle el análisis del conocimiento especializado del profesor en esta sesión sobre el teorema de Tales. Sin más, pues quiero agradecerles esta invitación, esperar que les resulte clara y útil esta presentación y, bueno, dejarle mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Muchas gracias y un saludo.